Desde que ya estamos conectados con nuestros hermanos en el Ecuador, particularmente en Ibarra y en la congregación de Pilanquí. Y con ellos están conectados hermanos de diferentes partes de ahí, de Ecuador, de Colombia, de aquí mismo de Estados Unidos y de otros lugares, a los cuales los saludamos con afecto. Deseamos que Dios los bendiga y vamos a continuar con nuestra lección. Recuerden, hermanos, que el jueves empezamos hablando de cómo podemos proseguir a la meta, y vimos que proseguir a la meta lo podemos lograr cuando enfocamos nuestra mirada en las cosas de arriba, cuando enfocamos nuestra mirada en el cielo. Y ayer hablábamos acerca de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas todos los días. Y veíamos en el capítulo 2, versículo 13, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hoy vamos, hermanos, a estudiar lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14, que es nuestra lección. Prosigo a la meta. Dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, solamente para recordarles que la carta a los filipenses, escrita por el apóstol Pablo desde una cárcel romana en su tercer o cuarto año de estar encarcelado. Recuerdan que en la región de Palestina estuvo 2 años encarcelado, y luego él apeló al César y va a Roma y está allá por otros 2 años, y así termina el libro de los Hechos. Bueno, Pablo escribe esa carta a los filipenses y estando en la condición de preso, injustamente, estando en la condición de preso por causa de la palabra. No se está sobando sus heridas, hermanos, lamentando su desgracia, sino que esta carta que escribe a nuestros hermanos en Filipos enfatiza el gozo y la paz que se encuentra solamente en Cristo. El gozo, Filipenses capítulo 4, hay varias veces que repite esa expresión, repite la palabra gozo, quise decir, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, ese gozo y esa paz que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Pero también nos presenta en esta carta la meta de su vida, el propósito de su vida, lo que él tiene en mente lograr, y es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él piensa en el premio, él piensa, hermanos, en alcanzar el momento de estar con Cristo en gloria eterna. Y todo esto lo lleva a pensar de la manera que en el versículo 13 nos está diciendo. Noten lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña es que, aunque ciertamente él ya había obedecido el evangelio, ustedes pueden ir a Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 18, cuando el apóstol Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, después de obedecer el evangelio, se convierte en un perseguido por causa de su fe en Cristo Jesús. Cuando en Hechos capítulo 9 se encuentra con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Y a partir de ese encuentro con el Señor, su vida cambia radicalmente.
viene Ananías, que se resistía a venir por petición del Señor Jesús, porque sabían quién era Pablo, pero vino finalmente, le impuso las manos para que recuperara la vista o recobrara la vista, como dice ahí, y luego le bautizó. Hechos 22:16, Ananías le dice a Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí en Hechos capítulo 9, verso 18, la Biblia dice que Pablo se levantó y fue bautizado. Pablo ya había empezado su vida cristiana, tanto así que en el versículo 9 de Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice que él antes depositaba su confianza de ser justo en la ley, pero ahora lo hace en la fe de Cristo Jesús. Él ya ha abrazado la fe en Cristo Jesús y ha sido justificado de sus pecados, según Romanos capítulo 5, versículo 1. Pero en el versículo 2, hermanos, él dice que él prosigue, no ha sido perfecto, no ha llegado al punto de que ya no tiene más nada que hacer, sino que sigue ocupado en prepararse para cuando Jesucristo venga. Inclusive en el versículo 11 nos dice que él tiene pensado, inclusive, hermanos, el momento en que se efectúe la resurrección de los muertos. Él obedeció el Evangelio, él permanecía fiel a Dios, pero sabía que todavía no había llegado a la meta. Cristianos, escuchemos esa manera de mirar la vida, de entender las cosas de Dios y de seguir trabajando. Ya hemos obedecido el Evangelio, gracias a Dios. Gracias a Dios. Romanos capítulo 6, verso 17 dice eso. Gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ya obedecimos de corazón esa forma de doctrina del Evangelio en el bautismo y hemos sido libertados del pecado. Verso 18 de Romanos 6. Pero no es todo, hermanos. Pablo dice: no he llegado a la meta. Eso no es todo. Sigue adelante. Sin embargo dice: pero una cosa hago. Esa expresión, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice: pero una cosa hago. Dicen, hermanos, que la regla general es que las personas exitosas son aquellas que se ocupan, que ocupan sus energías y su tiempo en una sola cosa. Nosotros hemos aprendido en México esa expresión de que el que mucho abarca, poco aprieta. La idea es, cuando quieres hacer muchas cosas, no las haces todas y no las haces bien. Hermanos, por eso alguien dice: enfócate en una sola cosa para que la hagas bien. Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo: una cosa hago, una cosa tengo en mente, una sola meta tengo, solamente un propósito rige mi vida. La vida eterna. La vida eterna. Hermano, porque ciertamente muchas cosas roban nuestra atención, nuestro tiempo, nos lleva nuestra vista por esas cosas. Y hay tantas. El escritor, el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, nos dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego sigue diciendo: porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y a estas tres cosas se les ha llamado las avenidas del pecado. Los deseos de los ojos, lo que nos llama tanto la atención, los deseos de la carne, esos anhelos fervientes que tenemos por satisfacer nuestros propios gustos, la vanagloria de la vida, esas ganas de ser popular, de tener éxito, de popularidad. Oh, cómo nos roban el tiempo y nos hacen perder el enfoque que debe ser el de todo cristiano, el de toda persona de por sí, el de toda persona, la vida eterna. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses, otra carta escrita desde la prisión, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 1, dice: si habéis muerto con Cristo, si habéis
he resucitado con Cristo, dice el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nos dice en el versículo 3, ¿por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto con Cristo cuando obedecimos el Evangelio, hemos muerto al pecado, hemos resucitado para una vida nueva, y en esta vida nueva tiene una nueva relación con Cristo, una relación con Cristo. Antes teníamos una relación muy cercana con el mundo, con el pecado, pero hemos muerto al pecado. Y ahora tenemos una relación con Cristo. Cuando Cristo se fue, hermanos, con Cristo se fueron nuestras aspiraciones. Por eso dice el versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Ustedes recuerdan el momento cuando en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, el Señor Jesucristo se despide de sus discípulos y se va elevando? Y los apóstoles se quedan con los ojos puestos en el cielo mientras ven cómo su maestro, cómo su Señor se iba de ellos. Bueno, hermanos, no tenemos que tener los ojos puestos físicamente en el cielo, pero sí, cuando dice la Biblia, buscar las cosas de arriba, poner los ojos en las cosas de arriba, está diciendo que nuestros anhelos, nuestras ilusiones, nuestro propósito de vida, hermanos, nuestro deseo ferviente es que podamos estar un día con Cristo en gloria. Allá están nuestros anhelos. No en esta tierra. Nuestros anhelos están con Cristo, hermanos. Nuestros deseos están allá con Cristo en gloria. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida. Noten lo que dice el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está allá. Esta no es la vida que nosotros debemos anhelar. Esta no es la vida que nosotros debemos buscar aquí en esta tierra. Esta no es vida, como luego dice, cuando están disfrutando las cosas pecaminosas que este mundo ofrece. Esto es vida. Cuando están en fiestas y en placeres terrenales mundanos. Esta no es vida, cristianos. Esta no es la vida que Dios tiene para nosotros. Nuestra vida está escondida, está allá, todavía no se ha manifestado. Sigue en el cielo y allá están nuestras ilusiones, nuestros anhelos de la vida. Por eso, quien tiene este anhelo, en Tito capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dice, escribiéndole a este joven predicador, dice, enseñándonos, hablando de la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, que no nos mareen las cosas de este mundo, sobrios, que no nos emborrachen, hermanos, las cosas de esta vida y que nos hagan perder la atención de las cosas celestiales, sobria, justa y piadosamente. Estas tres palabras, hermanos, en su momento, Iglesia de Cristo aquí en Orsay, vamos a estar estudiando esas cosas que presenta aquí la palabra de Dios. Pero, hermanos, sobriedad de mente, sabiendo que estas cosas que disfrutamos en esta tierra no es todo lo que anhelamos. Justa, una vida correcta, haciendo las obras justas que Dios espera ver en nosotros. Piadosamente, personas que adoran a Dios debidamente. Bueno, así debe estar ocupada nuestra vida, porque nuestros anhelos, nuestros deseos más fervientes, el propósito de nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y una cosa debe ser nuestra prioridad. Una cosa hago, dijo Pablo. Enfóquese en eso. Sí, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de esta vida y nos metemos aquí, nos metemos allá, en las cosas, nos comprometemos con las cosas de esta vida, estamos, hermanos, equivocándonos. Podemos perder el rumbo. Entonces, hermanos, una cosa debemos hacer. Enfocándonos en las cosas de la vida. Muy bien, hermanos,
después que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 13, pero una cosa hago, dice, olvidándome de lo que queda atrás. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sí, hermanos, cuando hablamos de olvidar las cosas que quedaron atrás, estamos pensando en la primera cosa que quiero compartir con ustedes es que no debemos permitir que los pecados pasados, las cosas incorrectas que hicimos en el pasado, nos paralicen de tal manera que pensemos que ya no tenemos una oportunidad o que ya hemos hecho tanto daño que no hay manera de corregir esto, que ya hasta ahí me quedo y mejor sigo la vida. Oh, como recuerdo a alguien que una vez me dijo eso. He hecho tantas cosas malas y yo creo que Dios no me va a perdonar, de manera que le voy a seguir por donde voy. No, le dije, Dios no tiene disposición de perdonarnos a todos. Y el que escribió esta carta se define a sí mismo, se identifica a sí mismo como el primero de los pecadores. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús. Y luego él reconoce lo que había hecho antes de ser cristiano. Dice, ciertamente lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de Dios fue mayor para conmigo. Y me perdonó mis pecados, para que quedara como ejemplo a los que habrían de obedecer la palabra de Dios. Y Pablo se acordó, hermanos, de las cosas que hizo en contra de la iglesia, de las cosas que hizo en contra de nuestros hermanos, de las graves cosas que hizo repetidas veces. Y una de ellas, recuerdo Hechos capítulo 26, solamente voy a ponerles un ejemplo. Hechos capítulo 26, en el versículo 9, dice la palabra de Dios, palabras del apóstol Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Noten lo que hizo. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, tal vez se está acordando de Esteban en Hechos capítulo 7. Yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ustedes recuerdan cuando se encuentra con el Señor Jesucristo camino a Damasco? Lleva cartas con la autorización para buscar cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Él era así. Y él creía que ese era su deber, que estaba haciendo lo correcto. Y mire todas las cosas que él se atrevió a hacer. De manera que, hermanos, reconocemos que nosotros, amigos que nos escuchan, reconocemos que nosotros nos hemos equivocado, hemos hecho cosas malas, pero dejémoslo atrás. Pidámosle a Dios perdón. Pidámosle a Dios que, humillados delante de su presencia, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón. Ustedes lean el Salmo 32, los primeros 5 versículos, lo que hace David. Reconocí mi pecado y no oculté mi iniquidad. Y tú perdonaste, dice David, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Olvide lo que queda atrás. Pero también, cristianos, pero también, amigos que nos escuchan, no solamente hay que dejar atrás los pecados que ya hemos cometido y que no son irreversibles, ya no podemos hacer nada aparte de arrepentirnos y pedir a Dios perdón. O si no obedeció el Evangelio, arrepentirse y bautizarse para que Dios le perdone esos pecados que usted reconoce que ha cometido. Pero también no debemos confiar en las buenas obras que hemos hecho como algo que es suficiente. No supongamos que las cosas que hasta ahorita hemos hecho son suficientes. Analizando nuestra vida diciendo, bueno, pues yo he hecho esto, he cambiado en esto, yo creo que ya es suficiente, yo creo que estoy bien con Dios. No, hermano, ese es un engaño, es un error pensar de esa manera. Mire, quien está diciendo, me olvido de lo que queda atrás,
Es alguien que escribió más libros en el Nuevo Testamento, que recorrió el Imperio Romano llevando el Evangelio, que sufrió tanto por su fe en Cristo Jesús, por su trabajo. Usted lea 2 Corintios capítulo 11, verso 23 al 28. Y ahorita se encuentra en la cárcel por hacer el trabajo para el cual fue llamado por Dios. Hemos hecho cosas parecidas. Hemos experimentado cosas parecidas. No creo. Bueno, sin embargo, él dice, me olvido de qué atrás. Lo que hice, bueno, no voy a quedarme confiado en que lo que hice ya es suficiente. Hay que seguir haciendo el trabajo para Dios. Hay que extendernos, hay que avanzar, hay que continuar haciendo más para nuestro Dios. No es suficiente. No nos quedemos, hermanos, contando las cosas que hemos hecho y considerando que han sido suficientes, que por lo tanto ya no hay nada que hacer, solamente esperar que Cristo venga para que me dé mi premio. No, note lo que Pablo está haciendo. Está en la cárcel y no está perdiendo el tiempo. Está escribiendo cartas, está evangelizando gente, salvando personas, y Filemón es uno de ellos. Y está evangelizando a los soldados que lo resguardan en esa cárcel. Y está recibiendo hermanos, y está mandando mensajes a hermanos, y sigue haciendo el trabajo. Hágalo usted también. Hagámoslo juntos, hermanos. Hagámoslo juntos. Sigamos haciendo el trabajo para el cual Dios nos tiene en esta tierra. Extendámonos, hermanos, a lo que sigue. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Debemos enfocarnos en lo que deseamos lograr y no en los obstáculos que nos lo puedan impedir, hermanos. Sigamos adelante. Pero para eso tenemos que tener una disciplina para alcanzar la meta. Tenemos que tener una disciplina. Ahí el apóstol Pablo nos presenta en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, a su disciplina personal. Y recuerden que cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 3, en el versículo 14, prosigo a la meta, hermanos, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él tiene en su mente, hermanos, esos deportes griegos que eran muy comunes en aquel tiempo, y él sabe que había un punto, una meta de llegar, y solamente el que llegaba recibía el premio. Bueno, y quiero decir eso porque Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, usa esa misma metáfora, usa esa misma ilustración para enseñarnos, hermanos, a nosotros a tener una disciplina personal, una disciplina espiritual. Permítanme leer esa parte de la escritura en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 24. Y hermanos, en el versículo 24, el apóstol Pablo dice que dentro de la disciplina que nosotros debemos tener es esforzarnos. Esforzarnos. Dice el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Sí, todos participan. Todos, hermanos, quieren llegar a la meta y en primer lugar y ganar el premio. Pero dice Pablo, pero no todos lo logran, sino que uno solo se lleva el premio. Y luego nos invita, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo podría alguien, ya estando, hermanos, en la carrera, hermanos, y teniendo la meta delante de él, cómo podría alguien alcanzar la meta antes que todos, llegar primero cuando no tiene intenciones de esforzarse en lo mínimo? Si se cansa, se para. Y si lo alcanzan y lo rebasan, no importa. ¿Cómo podría alguien con esa mentalidad y ese mínimo de esfuerzo lograr llegar a la meta y recibir el premio? Bueno, Pablo dice, por eso dice,
correr de tal manera que obtengas el premio, que llegues primero. Porque todos participan, pero uno solo se lleva el premio. Por eso, hermanos, dentro de la disciplina espiritual que Dios demanda de nosotros y la cual el apóstol Pablo aborda en esta carta a los Corintios, a una iglesia que necesitaba disciplina personal. Esfuércense, hermanos. Esforcémonos, hermanos, está diciendo el apóstol. Y también, hermanos, esa es la invitación. Esforcémonos. Sí, es costoso, pero vale la pena. Sí, requiere esfuerzo, pero vale la pena. No solamente, hermanos, tenemos que esforzarnos de tal manera que lo obtengamos, sino que en el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, ahora cambia de un corredor a un atleta, a un luchador, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo está considerando a los atletas, hermanos, que reciben, que su intención y su trabajo y su esfuerzo es para lograr una corona corruptible. Dice, si ellos para lograr esa corona corruptible de todo se abstienen. Y es verdad, hay que abstenerse de ciertos alimentos, hablando en términos deportivos, hermanos, para estar en forma de manera que podamos ser competitivos y además de competitivos, ganadores. Tenemos que aprender a disciplinarnos en nuestra alimentación. Tenemos que ser rigurosos en una dieta. Tenemos que, hermanos, disciplinarnos en cuanto a abstenernos de desvelarse. Bueno, no puedes desvelarte, no puedes, hermanos, ser una persona que es muy frágil o muy vulnerable para las drogas, los vicios. No puede hacer eso, porque eso le limita para ser exitoso. Bueno, Pablo dice, si eso hace un atleta, si eso hace alguien que lucha, de todo se abstiene. Bueno, nosotros debemos abstenernos, hermanos, de toda especie de mal, de todo aquello que vaya a impedir que se ponga en riesgo nuestra victoria. Piense por un momento y sugeribles es, hermanos, que hagamos una lista de cosas que en este momento están limitándome para que pueda lograr el premio y empezar a abstenernos de esas cosas, sean estas las que sean. Abstenernos. Entonces no solamente hay que esforzarnos, también hay que aprender a decir no al pecado y a toda cosa que nos estorbe para servir a Dios fielmente y alcanzar el premio. Estoy recordando Hebreos capítulo 12, versículo 1, cuando dice la Escritura, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y así podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos pueda impedir, hermano. Tenemos que abstenernos de todo aquello que nos pueda estorbar para llegar a la meta. Pero en el versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hay que también correr con propósito. Hay que tener claro qué buscamos, qué queremos, qué anhelamos, hermanos. Y la Escritura dice, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 7. Dice que vida eterna hay para los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad. Si eso es lo que estamos buscando, hermano. Noten el texto. Si estamos buscando honra, gloria e inmortalidad de parte de Dios, entonces ¿qué debemos estar haciendo? En ese mismo texto dice, perseverando en hacer
el bien. Y a los que perseveran en hacer el bien. Los que tienen esa meta y por tener esa meta se esfuerzan y por tener esa meta se abstienen de toda oportunidad de pecar. Bueno, hermanos, lo van a lograr. Sino que golpeó mi cuerpo, dice Pablo en el verso 27, y lo pongo en servidumbre. No sea, esa es otra cosa. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora el versículo 27, el apóstol Pablo nos habla de los peligros. Fíjense, el versículo 24 nos dijo, hay que esforzarse, hermanos. En el versículo 25 nos dice, hay que abstenerse, hermanos. En el versículo 26 es, no pierda el propósito de su vida, hermano. En el versículo 27 nos dice, considere los peligros, considere los riesgos, tómelos en cuenta. Porque podemos vivir una vida muy ligera y no mirar los riesgos. No sea, dice, él mismo, el apóstol de los gentiles, el consagrado en la predicación del evangelio, uno de los escritores más utilizados por Dios para escribir su palabra. Alguien que nos cuenta de sus sufrimientos. Dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, pueda perderme también. Bueno, considere los peligros, hermano. Considere los riesgos. Considere qué cosas hay que ponen en peligro, ponen en riesgo que usted pueda llegar a la meta. Que podamos llegar a la meta. Y cuando veamos que este es un peligro, ¿qué es lo que debiéramos de hacer? Evitarlo. ¿Por qué nos pidieron que tuviéramos, hermanos, aislamiento social? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? Que se disemine más este virus. Bueno, entonces nos sustraemos de las relaciones sociales para evitarlo. Bueno, pues tenemos un riesgo más grande. Perder la vida eterna. Perder el premio. No llegar a la meta. No alcanzar el premio. De manera que, mis hermanos, prosiga a la meta, dice Pablo. Prosigo a la meta. Y prosigo a la meta olvidando lo que queda atrás. Enfocándonos en una sola cosa. En una sola cosa. Y que esta cosa sea la vida eterna. Estableciendo lo que es primero. Mateo capítulo 6, verso 33. Estableciendo mis prioridades claras. Lo vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, estableciendo qué es la cosa más importante en mi vida. Si en este momento yo le preguntara a usted, ¿qué es la cosa más importante en su vida? En este momento, ahorita. ¿En dónde enfoca usted su mirada? ¿En dónde invierte usted su tiempo? ¿En dónde gasta usted sus energías? ¿Qué es lo que más anhela ahora? ¿Qué es? No qué debiera ser. No estoy preguntando qué debiera ser. La pregunta es, ¿qué es lo más importante en su vida? Si lo más importante en su vida es la vida eterna, felicidades. Y la invitación es, esfuércese. Sustráigase de toda oportunidad de pecar. Manténgase enfocado en lo que quiere. Considere los peligros. No deje que este mundo le distraiga con sus deseos, sus pasiones. Sea sobrio. Manténgase sirviendo a Dios. Si usted no obedeció el Evangelio, es decir,
si usted tiene la meta de llegar al cielo, pero no ha empezado la carrera, ¿cómo podría llegar? ¿Cómo podría empezar la carrera de aquí al cielo y llegar a la meta? Bueno, la primera cosa que usted tiene que hacer es reconocer que ha pecado. Y todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9, versículo 23, Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 6, verso 23, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Todos hemos pecado. Arrepiéntase de sus pecados. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Jesucristo dijo, si no te arrepientes perecerás, igual que todos los demás. Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, arrepiéntanse. Pero también confiese su fe en Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versos 31 al 33, el que me confesará delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negará delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando un hombre en Hechos capítulo 8 quería obedecer al Evangelio, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión de fe que usted necesita hacer. Si está arrepentido de sus pecados, bueno, ahora confiese su fe en Cristo Jesús y bautícese para que sus pecados les sean perdonados. Hechos capítulo 2, verso 38. Para que sea lavado de sus pecados. Hechos capítulo 22, verso 16. Para que sea salvo. 1 de Pedro capítulo 3, versos 20 y 21. Marcos capítulo 16, versículo 16. Si usted ya hizo eso, sea fiel. Sea fiel hasta la meta. Sea fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Manténgase firme. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, usted no está trabajando gratis, usted no está haciendo nada por nada, su trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Le seguimos invitando a que se comunique con nosotros, nos encantaría saber de usted. Le estamos dejando en su pantalla nuestra dirección física, nuestra dirección de correo electrónico o email, nuestro teléfono, para que de alguna manera usted se comunique con nosotros y podamos saber de usted y mantenernos en contacto y poder seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer la oración final y después de haber orado somos despedidos. Hermanos en Ecuador, en Ibarra, los hermanos de Pilanquí y quienes están conectados con ustedes por Zoom, Dios les bendiga, que tengan una excelente día. Es un placer compartir con ustedes y nos vemos con ustedes hoy a las 7:30 de la noche para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hermano Henry, hermano líder, hermano Pepito, hermanos ancianos y evangelistas ahí en Pilanquí, bendiciones para todos. Iglesia de Cristo allá en Ecuador, que Dios les bendiga. Iglesia de Cristo aquí en Orsay, aquí en Estados Unidos, en México, los que nos están escuchando por Facebook, Dios les bendiga a todos. Mis mejores deseos y mi oración a Dios es que ustedes y los suyos se encuentren